Muy buenas, queridos creyentes o personas ajenas de la palabra de Dios. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo y hoy abrimos nuestro corazón para saber qué es aquello que nos quiere decir Dios. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo abrimos nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu para que sea la bendita palabra de Dios, que sea redarguyéndonos, haciéndonos caer en cuenta nuestros pecados y nuestros errores, y podamos ser como Cristo en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Para aquellas personas que quieren apoyar nuestro ministerio, en la descripción del vídeo están los enlaces oficiales a nuestras redes sociales. También estará el correo electrónico a la cuenta PayPal para aquellos que nos quieran apoyar económicamente. Así que entremos en materia. La enseñanza del día de hoy tiene por título: Más palabra de Dios, menos ego. Querida persona creyente, oyente o ajena de la palabra de Dios, hoy vengo a compartirte una primicia de la palabra de Dios para tu vida, tu comunión, tu entrega, para corregir, para aprender, para encaminarnos a ese sendero por el cual es la palabra, la vida santa de humillación y santificación ante Dios. Pero déjame iniciar con esta pregunta, con una pequeña preguntilla. Una pregunta que todos deberíamos hacernos de vez en cuando para interrogarnos a nosotros mismos, examinarnos. Y es la siguiente: ¿qué es lo que realmente está formando mi manera de pensar, reaccionar, actuar, hablar, expresarme, moverme? ¿Cuál es el motivo que me lleva a hacer las cosas? ¿Cuál es la razón de ser? Porque todos los días hay algo que nos está moldeando. Puede ser los agentes externos o lo interno de cómo yo me he criado, me criaron. Las conversaciones que escuchamos, las malas noticias que consumimos todos los días, las redes sociales, los reels, los shorts, las opiniones de la gente, incluso nuestras propias experiencias, van dejando una huella en nuestra forma de ver la vida, percibirla o nos relacionamos, etcétera, etcétera. Sin darnos cuenta, podemos llegar a confiar de todo ello más en lo que sentimos que en lo que Dios dice en su palabra. Empezamos a tomar decisiones basadas en nuestras emociones. Defendemos nuestras opiniones como si fueran verdades absolutas. Es que yo opino esto y así es, y puedo manipular, y es mi opinión, y es la que vale, y es la que cuenta. ¿Alguna vez han pasado por ello? Hasta podemos llegar a pensar que nuestros testimonios son más válidos que el de nuestro prójimo, nuestro esposo, esposa, hijo, etcétera. Nos creemos la panacea. Y poco a poco dejamos de permitir que la palabra de Dios en verdad tenga la primera y última palabra sobre nuestra vida, toma de decisiones, etcétera. Lo más preocupante de todo este proceso es que todo esto no ocurre de un día para otro. Para que llegues a ese punto, debió pasar un recorrido en silencio, en tu corazón. Nadie se levanta una mañana diciendo: hoy voy a dejar de escuchar a Dios. No funciona así. Simplemente comienza a escuchar otras voces con más atención que la voz del Señor. Un compañero de trabajo, un jefe, una persona que comenzó a tomar el lugar de Dios en ti, que la propia palabra de Dios en ti. Hizo un mal chiste que ofendía a tu esposo o tu esposa y lo permitiste. Cambió inclusive las bases, tus convicciones, tu fidelidad y tu fe al verse expuesta en eso. Simplemente tal vez por sentirte cómodo de la manada, de un grupo, cediste. Y cuando eso sucede, el corazón deja de ser gobernado por la palabra y empieza a ser gobernado por uno mismo.
Y por eso ese cúmulo de cosas han llegado a ti y han nidado en tu corazón y te contaminas. Ese es el peligro del que quiero hablar hoy. Por eso el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón lleva por título: más palabra de Dios, menos ego. Y mientras el ego, el orgullo crece, la palabra de Dios en una persona disminuye, ocupa menos espacio. Porque simplemente el ego dice: yo ya sé eso, yo me sé toda la Biblia. Mientras la verdadera palabra de Dios genuina siempre dice: aprendo. El ego, el orgullo afirma: nadie tiene nada que enseñarme. Yo pienso y hace como yo quiero, a mi manera. Mientras la palabra de Dios dice: el sabio oye y aumenta su sabiduría. Así que, queridos hermanos, ese es un contraste bien detallado que debemos de discernir aquí. El ego busca ser reconocido. Quiero aplausos de cómo toco el piano, de cómo toco la batería, de cómo canto. Mientras la palabra, la verdadera palabra, busca transformarnos. Hay una escena en las Escrituras que ilustra este principio de manera extraordinaria. Nos encontramos con un joven llamado David, el joven pastorcillo. Ay, pobre David, mucho dice. Antes de ser rey era pastor de ovejas. Nadie veía grandeza en ese muchacho flacochento, raquítico. Ay, David, mejor vete a pastorear las ovejas y déjanos hacer las cosas de los mayores. Ay, pobrecito. Su propia familia lo dejó cuidando el rebaño mientras el profeta Samuel visitaba su casa. Humanamente hablando, parecía el menos importante, el menospreciado, que simplemente es otro hijo más. Sin embargo, Dios vio lo que nadie veía en él. Cuando Samuel llegó a la casa de David, comenzaron a desfilar los hermanos mayores. Miren, este es el fuerte, altos y con apariencia de liderazgo. Samuel pensó: no puede ser, estos son los reyes, este es el rey, míralo. Tiene el porte, tiene los músculos, tiene la fuerza y tengo la voz. Pero Dios le respondió con una verdad que atraviesa toda la Biblia. No mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que hay en el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, y yo, Jehová, miro el corazón. Eso está en Primera de Samuel, versículo 16 al 7. El problema aquí nunca ha sido la apariencia. El ser humano, si se fija, es lo primero que entra por sus ojos. Y qué curioso que ha sido lo primero que en el jardín del Edén fue lo que incitó al hombre y a la mujer a pecar. La mujer vio. Es lo mismo aquí, el hombre se deja llevar mucho por la vista. El problema no ha sido siempre la vista. El problema real es el corazón. Y uno de los mayores obstáculos del corazón, ¿saben qué es, queridos hermanos? Personas creyentes o ajenas de la palabra de Dios, se llama orgullo, el ego, el yo. El ego siempre quiere sobresalir sobre los demás. Siempre quiere callar a los demás. Es que mi opinión, como yo descubrí, como Dios me lo dijo, es mejor que tú. No quiere que nadie opine, sino que busca siempre salir reluciendo. Pero en cambio, la palabra genuina en un corazón que no tiene ego, orgullo, la verdadera palabra de Dios, ¿sabe qué hace en ese corazón? Santifica, humilla. Mientras el ego busca el aplauso, la palabra de Dios busca obediencia. Mientras el ego desea tener la razón, la palabra de Dios desea que tengamos un corazón enseñable.
Por eso la Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Observen el orden, queridos hermanos, persona creyente o ajena de la palabra de Dios. Observen el orden. La palabra enseña, pero también corrige. Y es precisamente allí donde el ego comienza a incomodarse. Porque creen que algunas personas se ofenden o se chocan con esta verdad. ¿Y tú quién eres para decirme eso? Si yo ya lo sé, tengo más años que tú, tengo más recorrido que tú, he hecho esto, he ministrado, he estado en conventos, he estado en eventos, en retiros, ¿tú qué me vienes a enseñar? ¿Saben por qué dicen eso exactamente? La palabra de Dios los incomoda. Por concernir eso se llama rebeldía y revela que en el corazón de esa persona hay orgullo escondido, camuflado con experiencias. Mientras la palabra de Dios dice: arrepiéntete, el ego responde: yo no hice nada malo, yo no te voy a pedir perdón. Y se enojan. Yo no tengo que pedir perdón. ¿Quién dijo eso? A ti menos. ¿Han escuchado a muchas personas expresarse así? ¿Hay alguien ahí? Mientras la palabra de Dios perdona, el ego dice: primero que me pidan perdón para yo perdonarlos. Mientras la palabra de Dios dice: humíllate, el ego responde: porque tengo que hacerlo yo, que lo haga el primero. No. Dios está aquí para cumplirme deseos, caprichos míos. Esto no es falta de Biblia, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios. No es eso, no es falta de Biblia. El tema aquí realmente es exceso de ego, de orgullo, de una moda que ha inculcado a una generación que se cree superior a los demás, cuando inclusive no es así entre los cristianos, porque hasta ellos mismos, dice la Escritura, se estaban peleando, discutían que cuando iba a marchar Jesús, quien iba a ser el líder, el superior, que tomaría el lugar de Jesús santo cielo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Entre nosotros no es así. Pero a día de hoy, como que nadie entiende eso. Y están las Escrituras. Así que no es falta de Biblia. Saben que las Escrituras están ahí. Es exceso de ego y orgullo en su corazón. Por eso Santiago escribió: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso está en Santiago capítulo 1 versículo 22. El peligro del ego no consiste únicamente en ignorar la palabra. No, ahí no queda. El verdadero peligro es escucharla constantemente sin permitir que transforme tu corazón. La historia cristiana está llena de hombres y mujeres que entendieron esta verdad a lo largo de la historia hasta nuestros días. Uno de ellos fue Agustín de Hipona. Durante años buscó respuestas en la filosofía, el prestigio, los placeres. Su conocimiento aumentaba, sabía versículos, sabía cosas, pero su corazón seguía vacío. Hasta que un día, al leer las sagradas escrituras, las benditas sagradas escrituras, no hay un libro que no sea tan hermoso que la Biblia. Comprendió Agustín de Hipona al leer la Biblia que la verdad de Dios no era para alimentar su intelecto, ni para presumir su liderazgo.
en la iglesia, ni porque sirve en la iglesia, o porque tiene un grupo familiar, o porque pertenece al ministerio de alabanza. Nada de eso, sino para rendir su vida a Cristo. Repetiré esta revelación si no lo sabías. Ya es tiempo de que vayas aterrizando y sabiendo las cosas. Agustín de Hipona durante años buscó respuestas en la filosofía, pensamientos del mundo, placeres. Su conocimiento aumentaba al conocimiento de la Biblia. Él mismo se grababa los versículos. Pero ¿qué pasaba? Su corazón seguía vacío. Hasta que un día al leer las Escrituras, comprendió que la verdad de Dios no era para alimentar su intelecto, ni para presumir su liderazgo en la iglesia, ni porque sirve en la iglesia, o porque tiene un grupo familiar, o porque pertenece al ministerio de alabanza. Nada de eso, sino para rendir su vida a Cristo. Aquel hombre brillante descubrió que la sabiduría comienza cuando el orgullo termina. Esta es una verdad que muchos no comprenden, no entienden o se niegan a entender. Aquel hombre brillante descubrió que la sabiduría comienza cuando tu orgullo, tu necio corazón, pretencioso corazón que quiere tener siempre la razón, no la tiene. Y ese orgullo termina. Aquí surge una pregunta y vamos a plantearlas. ¿Realmente qué es lo que fluye en mi corazón? ¿Orgullo o la sabiduría de Dios? Porque si no lo sabías, si tienes la sabiduría de Dios, su amor y su entrega es genuina y tu entrega es genuina a Él, de ti no va a salir nada negativo que vaya en contra la Escritura, ni con tus actos vas a decir lo contrario. Pero si en cambio habla más tu orgullo, lo que va a salir de tu boca y corazón no es de Dios. Eso mismo ocurrió con el apóstol Pedro. Pedro era impulsivo. Hablaba antes de pensar, santo cielo. Hemos conocido a muchas personas y hermanos que son impulsivos. Y muchacho, piensa antes de hablar. Te puedes equivocar. Y estaba convencido de que nunca fallaría. Cuando Jesús anunció que todos lo abandonarían, Pedro respondió con seguridad: aunque todos se escandalicen, yo no, y yo no te dejaré. Esto está en Marcos capítulo 14, versículo 29. Eso de lo que como se expresaba Pedro era orgullo, el orgullo hablando. Pero horas después negó 3 veces al Maestro. Así nosotros podemos estar actuando y actuamos y no lo entendemos. La caída de Pedro no comenzó en el patio del sumo sacerdote. Comenzó cuando creyó más en su propia fuerza que en las palabras de Jesús. Y dime tú, que te crees sabio, que te crees que te las sabes todas, crees que no vas a caer, estás creyendo en tu propia fuerza, no en Jesús. Y cuidado. Qué peligroso es confiar más en nuestra opinión que en la palabra de Dios. Hay matrimonios que se destruyen porque el ego nunca permite pedir perdón. Yo tengo la razón. Soy yo el que toma las decisiones en esta relación. Y al permitir todo ello y otras cosas se altera el orden de Dios. Hay familias divididas porque alguien prefiere tener la razón antes de restaurar la relación. Miren aquí este punto.
Alguien prefiere tener la razón que restaurar la relación. Ese preferir en realidad se hace las cosas como yo quiero y como me da la gana. Me impongo y no me importa lo que opinen los demás. Y eso es orgullo disfrazado. Cuando en realidad no la tienes. Y por no reconocer que nunca has tenido la razón y vives ocultándote de que el otro tiene la culpa, pues déjame decirte, la relación se va a romper. Hay iglesias heridas porque algunos aman más su posición que la presencia de Dios. Hello. Es que yo soy líder. Yo soy el autorizado por mis pastores. Yo hago más. Yo, mi ministerio, yo y yo. Yo tengo alto recorrido más que los demás. Y eso, queridos creyentes, personas ajenas de la palabra de Dios, es orgullo. Y surge otra pregunta aquí de todo esto. ¿Realmente es Dios quien está gobernando tu corazón cuando estás actuando así? Y la respuesta es no. Hay creyentes que dejaron de creer espiritualmente porque creen que ya lo saben todo. ¿Hay alguien ahí todavía? Paro continuo. ¿Hay alguien ahí? Y mientras el ego, el orgullo ocupan el trono de Dios, tu corazón, la palabra queda esperando a la puerta. La Escritura dice lo siguiente: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 versículo 6. No dice que Dios ignore al soberbio, no dice nada de eso. Dice que lo resiste. ¿Qué expresión tan fuerte es esta? Yo me resisto ante los que soberbios. Imagínate tener al Dios Todopoderoso resistiendo todas nuestras actitudes porque nos negamos a humillarnos delante de Él. Ya deja de creerte fuerte. Ya deja de creerte el más santo. Ya deja de presumir y humillarte ante Dios. Ya deja de ocupar un lugar que no te corresponde. Con tu esposa, con tu esposo, vecino, prójimo. Ya deja de resistir al orden que Dios impuso, etcétera. Y ya debes de ceder. Y si no lo haces, es orgullo, rebeldía. En cambio, al humilde Dios le concede ¿qué? Gracia. La humildad no consiste en hablar mal de uno mismo. La humildad consiste en reconocer que Dios siempre tiene la razón, no tú. Incluso cuando su palabra contradice nuestros deseos. Padre, fuerte este punto. Porque muchas veces queremos que Dios obre en nuestras vidas, pero le decimos a Dios: pero quiero que sea a mi manera. Jesús es el ejemplo supremo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 versículo 8. Si el Hijo de Dios escogió el camino de la humildad, ¿cómo nosotros pretendemos caminar por el del orgullo? Es algo ilógico. Tal vez el Espíritu Santo hoy nos está señalando grandes pecados visibles. Tal vez esté señalando algo más profundo. Y es el orgullo que no acepta el consejo. Y es el carácter que nunca reconoce errores. Y es esa actitud tuya que escucha sermones para corregir a otros, pero nunca para dejarse corregir. Ese corazón que abre la Biblia todos los días, pero rara vez permite que la Biblia lo abra a él.
Porque una Biblia abierta sobre una mesa no produce transformación si el corazón permanece cerrado. David entendió esto cuando oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, versículo 23. No dijo: examina a mis enemigos. No dijo: examina a mi prójimo, al que me escupió, al que me echó. Dijo: examíname a mí. Es a mí. Y debe empezar en mi corazón. Y tú, ¿por qué sigues mirando al otro? Tienes que mirarte a ti. Esa es la diferencia entre un corazón gobernado por el ego y un corazón gobernado por la palabra de Dios. Antes de señalar a otros, permite que Dios te examine. Antes de exigir cambios en los demás, deja que Él produzca cambios en ti. Y aquí podemos entrar en un gran debate, porque prefieren y exigen. He escuchado muchas personas muy amables, muy sabias a veces, pero esto les choca, les confronta, les explota la cabeza. No ceden. Y el no ceder es rebeldía, porque me estoy oponiendo a lo que la Escritura dice. Antes de exigir cambios en los demás, deja que Él produzca cambios en ti. Pregunto: ¿estás dejando que eso ocurra en ti? A día de hoy, ¿te has puesto a pensar eso alguna vez? Antes de hablar, ¿tú escuchas? Antes de responder, ¿tú obedeces? Antes de defender tu orgullo, tu posición, ¿tú defiendes la palabra de Dios? Y si la defiendes, y si la conoces a rajatabla, a la memoria, los versículos, ¿por qué no la obedeces? Porque llegará un día en que no seremos juzgados por cuanto nosotros sabemos de Dios. No, vamos a ser juzgados por cuanto le obedecimos. Está en Apocalipsis, y aquí está la paciencia de los santos, a los que obedecen y aman los mandamientos de mi Padre. Lo dijo el Señor Jesús. Por eso hoy el Señor nos hace un llamado amoroso, no de acumular información en tu cabeza, como en un disco duro que no sirve para nada. Ya basta de tanto conocimiento, ya basta de tanto profeta, maestro, pastores que andan por ahí sueltos, que dicen y promueven solo bendiciones, prosperidad, que juegan con los sentimientos de las ovejas, pero que no hablan de una entrega total a Dios, que no hablan del arrepentimiento, de ponernos a cuentas con Dios, que su ministerio viene en camino de endulzar los oídos a los oidores FM de la iglesia Prayer Today. Y se les olvida que la palabra es la que debe de gobernar nuestra vida, no a levantar nuestro nombre, nuestra fama, ya entiéndanlo, sino el nombre de Yeshua, de Cristo, no el tuyo. No alimentar tu ego, sino el Espíritu. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día? Mucha profecía, mucho ministerio y mucha palabra muerta en los corazones. Mucha profecía, mucho ministerio y menos palabra real en los corazones. Para terminar, hay dos pasajes bíblicos que están en la Biblia. Una que el mismo Jesús pronunció y es el siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto está en Mateo 24, versículo 35. Mírenlo y detallémoslo. Todo pasará. La fama va a pasar, los aplausos van a pasar, nuestra opinión pasará, nuestro ego, nuestro orgullo va a pasar. Y otra que complementa lo dicho por el Señor Jesús y está en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 10. Un día
El don de profecía terminará. Ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Y eso perfecto, ¿saben cómo se llama? Es Jesús, Yeshua, viviendo en su gloria, en su segunda venida, a llevarse a la gloriosa iglesia que en verdad se está preparando, no presumiendo su ministerio, sino proclamando las buenas nuevas de salvación. Hay tantas cosas que están ocurriendo, hermano mío, persona creyente o ajena de la palabra de Dios. Muchos terremotos a niveles mundiales. Los peces están saltando, aves en los mares muertos, volcanes, terremotos, lluvias, granizo. Hay muchas señales que muchos no están viendo, y déjenme decirle, Jesús ya está a la puerta. Esto es principio de dolores. Ya lo perfecto viene y se llama Jesús, y aquellos que no estén persuadidos de que Él ya viene, erguió vuestras cabezas, lo dice la Biblia, y levantad vuestras cabezas, porque ya viene el día de su redención. Cuando vean estas cosas que comiencen a suceder, y eso perfecto es Jesús, Yeshua, viniendo en su gloria, en su segunda venida, para llevarse a la iglesia. En definitiva, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y que al salir de donde estés, en tu lugar de trabajo, mientras haces deportes, viajas, etcétera, puedas decir con sinceridad: Señor, quita de mí lo que estorba tu voz, que haya menos ego en mi corazón y mucha más de tu palabra en mi vida. Les ha hablado el pastor Jorge Luis de Granados Lugo, y esto es lo que Dios nos ha querido hablar al corazón. Para aquellas personas que quieran apoyar este ministerio, en la descripción del vídeo están los enlaces a las redes sociales oficiales. También el correo a la cuenta PayPal para aquellos que nos quieran apoyar económicamente. Así que, queridos hermanos, nos vemos en la próxima. Bendiciones. Amén y amén.